Dios les bendiga, querida audiencia de Vida TV Play. Una vez más me encuentro compartiendo la palabra del Señor y quiero que sea de bendición en este encuentro nuevamente para que sigamos explorando la vida del profeta Jonás, en esta escuela de Jonás. Hoy vamos por el capítulo 3 y quiero que usted pueda hacer un recuento. Vimos que en el primer capítulo hablamos de esa evasión de la responsabilidad de Jonás de estar acostado en la hamaca. Y en el capítulo 2 hablamos de las profundidades. Aquellos que están sumergidos en las profundidades por circunstancias de alejarse del Señor. Pero aquí en el capítulo 3 lo he titulado Las ruinas. Y la palabra ruina tiene que ver algo con la destrucción, con pérdida, con decadencia de ciertas condiciones en personas, familias, comunidades o estados. Yo quiero que en este capítulo podamos ver cómo podemos ejercitarnos a través de ciertos cambios a pesar de la ruina. A pesar de que nos encontremos en decadencia, en pérdida, en destrucción, podamos ejercer ciertos cambios que Dios quiere en medio de la ruina. Y si analizamos el contexto del que viene Jonás, él viene de ruinas que lo han llevado en decadencia. Un contexto de pérdida, de decadencia profesional. Ha bajado la calidad como profeta. Ha bajado la calidad como hombre de Dios. Veíamos a un Jonás en el primer capítulo llamado por Dios y hemos visto a hombres de Dios bajar la calidad. Hemos visto hombres de Dios que han venido en decadencia. Ministerios que han venido a pique, ministerios que han bajado su eficacia. De repente matrimonios que han venido en decadencia. Familias que han venido en decadencia. Negocios que están conduciéndose y han venido en decadencia. De alguna manera van camino a la ruina. Pero, ¿qué hacer en medio de esto? Bueno, Jonás en el capítulo 3 nos muestra algunos cambios que podemos darle en medio de la ruina o a pesar de ella. El primero de ellos es la obediencia. Note usted que en el versículo 3 del capítulo 3 Jonás recibe palabra de Dios y de una vez él se levanta y obedece al Señor. Va a Nínive, se dirige al lugar de donde el Señor le estaba diciendo, predica. Jonás, después de haber representado a aquellos que se dejan arrastrar por las olas, una persona con dudas, una persona dividida, su lealtad es aquella que nos muestra Santiago capítulo 1, versículo 6. El tal cual, el hombre que es así, no crea que recibirá cosa alguna del Señor. Al contrario, recibirá tribulación. ¿Para qué? Para que pueda mostrarle Dios dónde está y hacia dónde debe ir. Y Jonás viene de ese contexto de ruina, de pérdida, de decadencia profesional. Pero él decide obedecer al Señor a pesar de que estaba en una situación profética, profesional de ruina, de decadencia. Él decide levantarse de allí e ir a Nínive. Y decide dejar atrás su ruina y decir, ya no quiero más ruina, ya no me quiero ver en decadencia, ya no quiero bajar mi nivel, ya no quiero que mi negocio esté así, que mi hogar esté así, que mi iglesia esté así, que el ministerio que llevo esté así. Y decide dejarlo atrás. Se levanta y él va. Y me llama la atención que él va a un lugar gentil a predicar la palabra de Dios. Entró a predicar, no a convencer a nadie. Entró a hacer lo que Dios le había dicho. Predica, da el mensaje, haz tu trabajo, haz tu labor. El convencimiento lo haré yo, dice el Señor. Haz tu trabajo, haz lo que Dios te ha dicho que hagas. Lo demás se encargará el Señor, mi querido hermano, mi querido amigo. Así que
La obediencia es el primer factor, el primer cambio que hay que hacer en medio de situaciones decadentes, situaciones de ruina. Y el segundo cambio que quiero mostrarte a través de su historia es la fe. Note que el mensaje que Jonás pregona en Nínive es un mensaje de ruina, es un mensaje amenazante. Su mensaje era en el versículo 5, dice así, que de aquí a 40 días esta ciudad será destruida. No era un mensaje muy alentador. Sin embargo, hay dos maneras de ver esto. Hay dos opciones. Hay personas que optan por la rendición. Viene una amenaza a su vida y nos rendimos. Nos rendimos ante la amenaza. Nos rendimos ante el Goliat, que es más grande, que es más fuerte. Nos rendimos ante el ejército, que es más grande. Nos rendimos ante la situación que aparenta ser más grande que nosotros. O la otra opción, batallamos contra la amenaza. Hay personas que no saben cómo responder cuando son amenazadas ante un robo y se han quedado sorprendidas al saber que han enfrentado a su atacante. De alguna manera han salido ilesas y damos gracias al Señor. Sin embargo, las reacciones son lo que llama la atención. Hay gente que se rinde muy fácil ante amenazas, pero hay otras que batallan contra ellas. Yo te animo a que batalles contra cualquier amenaza que te quiera llevar a la ruina. Cuando desobedecemos al Señor, vendrá ruina, vendrá tribulación, vendrá angustia. Cuando estamos en decadencia, solo hay dos opciones. O nos rendimos ante ella o luchamos. Dice la Escritura que nosotros tenemos armas tan poderosas para luchar contra la ruina y contra la decadencia, contra la pérdida, que son, y este hermoso pasaje de la Escritura nos dice cuál, es la fe. Dice el versículo 5 que los varones de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio e hicieron que todo el pueblo pregonara y ayunara a Dios. Yo veo en este pasaje fe, consagración, clamor y arrepentimiento. Según a los Corintios 10:4 dice que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuántas cosas Satanás no levanta en contra de ti, querido líder, pastor, contra de ti, querido padre de familia, joven que me escuchas, para amenazarte y llevarte a la ruina, que están sumidos en drogas, en alcohol, en algún vicio, en fornicación, en adulterio, en cosas que te están llevando a ruina, en amor al dinero, y te están sumergiendo en decadencia? Ha bajado tu eficacia, ha bajado tu nivel. Dios quiere que salgas de allí. Pero lo primero que debes hacer es creer a Dios, arrepentirte, confesar tu pecado. Eso es lo que tienes que hacer. No permitas que la ruina te gobierne. Lucha contra ella con la fe que Dios ha puesto en tu corazón. Y el tercer cambio que veo en esta maravillosa historia no es solamente la obediencia, la fe, sino también el perdón. El perdón. Cuando nos alejamos de las ruinas. Dice el versículo 10 de esta historia, del capítulo 3, dice que vio Dios las obras de los hombres de Nínive y se arrepintió Dios del mal que les habría de hacer. Y no lo hizo. Dios perdonó al pueblo de Nínive porque ellos se alejaron de sus ruinas. Ellos se alejaron de sus ruinas. Ruinas, y en este contexto quiero hablar de ruina no como algo intrínseco, sino quiero hablar como una estructura, como aquellas edificaciones que hoy están desgastadas por guerras, el tiempo mismo, por el descuido y el abandono de la raza humana. Ruinas que hoy ya vemos como museos, sitios históricos, pero que no sirven de ninguna manera para que usted y yo vivamos en ese lugar. No tienen techo, no tienen paredes,
no tienen una edificación segura, así que no sirven para el convivir allí, para que estemos en ese lugar. Solo sirven para observarlas, para recordarnos que allí hubo algo que funcionaba pero que ya no funciona más. ¿Cuántas veces no nos apegamos a estructuras viejas que tenemos, hábitos que tenemos que ya son viejos, son obsoletos, que ya no nos sirve orar solamente en el momento de la comida, que ya no sirve orar simplemente en la mañanita? Ese un minuto que le damos a Dios en la mañana, eso es una estructura que ya está desgastada, que ya no te sirve. Si ya estás sumido en la fornicación, si ya estás sumido en el adulterio, en el amor al dinero, en la ganancia deshonesta, eso ya no te sirve. Son estructuras, son ruinas que ya no te van a dar estabilidad a lo que Dios te ha llamado, a una vida abundante que quiere que tengas. No te sirven los techos, no te sirven los pisos, estás caminando deforme porque no hay un buen lugar estable donde estás pisando. Esas son las formas que ya no sirven, que ya no llenan la vida. Y yo quiero animarte a que confieses eso al Señor. Dice su palabra en 1 Juan 1:9: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Veo estas tres cosas: confesión, arrepentimiento y eliminar cosas de tu vida. Deja atrás las ruinas. Haz como los ninivitas. Dejaron atrás su mal camino. Abandonaron sus ruinas viejas y desgastadas. Esas que no tienen techo para taparte. Esos pisos desgastados de pecado y vicios que ya no te están sirviendo para nada. Abandónalos. Vuélvete. Y termino con esto. Hay personas que son acumuladoras, compulsivas. Hay personas que acumulan cualquier tornillo que ven en la calle. Yo sé que tienes un amigo, tienes a un conocido, tienes a alguien que le gusta acumular. Ven una tuerquita en la calle y dice: esta sirve para algo. Pero hay gente que ha llegado a los extremos y han acumulado cosas que no necesitan, que tienen sitios, sus hogares ya llenos y repletos de cosas que no necesitan, que ellos sienten que las necesitan, pero no las necesitan. No las necesitan. Viven afanados por tener cosas y no perciben que simplemente son basuras que no los dejan caminar en sus propias casas. Ya son escombros que impiden un buen caminar. Yo quiero que hoy analices tu situación. Y si eres de esas personas que están acumulando cosas, bienes materiales, por tener algo mejor en tu vida, pero estás sacrificando el techo, el buen caminar de tu hogar, el buen caminar de tu iglesia, por bienes materiales, yo te animo a que te alejes de esas ruinas y encuentres confesión, arrepentimiento y limpieza en tu vida a través del Señor. Aléjate de las ruinas, que ellas no traen bendición. Dios te bendiga y espero que vivas lejos de las ruinas.